Muy buenas tardes, noches, dependiendo donde se encuentren ubicados. Muchísimas gracias para quienes se conecten, para quienes no se alcancen a conectar, les recomiendo que vean la grabación de este live acerca de las campañas bienestaristas, las campañas monotemáticas, y vamos a ver si alcanzamos a hablar un poquito también del uso de imágenes en el activismo, porque todos estos temas están interconectados pues de alguna manera, ¿no? Hoy nuestro invitado para las charlas es Vicente Oqueto. Él es chileno, de su profesión es ingeniero matemático. En este momento está haciendo un doctorado en matemáticas aplicadas en Francia. Paralelamente toca el piano. Vicente tiene 29 años y se hizo vegano hace 4 años, porque uno de sus hermanos ya era vegano y después otros de sus hermanos se hicieron veganos. No sé cuántos hermanos serán en la familia Oqueto, pero pues me parece espectacular que las familias escuchen a un activista y entiendan la situación de los animales y decidan irse por el camino de la justicia. Bueno, así es que invitaré a Vicente. No lo veo por aquí todavía conectado, no sé si ya estás por acá. Estuvimos hablando hace un momento. Bueno, voy a aprovechar para saludar a todas las personas que se están conectando. Esto siempre es un poquito aburridor el inicio, a veces como que se demora muchísimo en empezar el live, pero es un buen momento. A ver quiénes están por aquí. A ver. Bueno, veo ya varias personas acá conectadas, sino que tengo esto. A ver, tengo el iPad, lo puse en un sitio que ustedes se morirían de la risa si vieran, y no me permite mucho como leer. Aquí están hablando pues de Clemencia Angarita. ¿Cómo está usted?, me pregunta por ahí. Muy bien, Clemencia Angarita. Para quienes no vieron la novela, la saga en Colombia, y creo que también estuvo en algunos otros países. Muy buena novela del canal Caracol y un personaje bien especial al lado de grandes actores como Frank Ramírez, que en paz descanse. Y bueno, esperemos a ver si se conecta pronto Vicente y podemos entrar de una vez en materia, porque el tema pues está buenísimo, la gente pues se hace muchas preguntas y realmente no quiero adelantar. Me tomé la tarea, aquí veo ya a Vicente. Bueno, Vicente, por favor solicítame de ir a algunos perfiles donde los activistas están hablando acerca de estos temas, y anoté preguntas que hacen algunas personas respecto a las campañas monotemáticas y las bienestaristas, porque son temas como muy sensibles, ¿no? Realmente nosotros no dudamos jamás de la buena voluntad de las personas en hacer algo por los animales, y en este afán de ayudar a los animales de alguna manera, a veces, como decimos en cosas que de pronto pues van en contra realmente de los intereses de los animales, en que sean considerados de una manera justa. Vicente, muy buenas tardes. Creo que no nos fue tan mal. Esto estuvo más bien rápido. Qué bien, Hola Ana, buenas tardes. Hola a todos, ¿qué tal? qué bien. Bueno, primera vez que te tengo acá como en una entrevista, como una charla, porque casi siempre has sido en debates. Eres un activista además muy bueno para los debates, ¿no? Ahí hice una presentación tuya, así es que yo creo que ya podemos entrar en materia. ¿Y te parece, Vicente, si entramos como por definir qué es bienestar, qué es bienestarismo, qué es neobienestarismo y qué son campañas monotemáticas? Ok, bueno, el bienestarismo en primer lugar es una corriente filosófica que, no sé si voy a hablar un poco de la historia, que nace hace aproximadamente unos 200 años con Jeremy Bentham en Inglaterra, y es esta idea de que centra el valor moral de los animales en el hecho de que puedan sufrir y por lo tanto
aboga por reducir el sufrimiento involucrado al explotar a los demás animales. Entonces, históricamente el mérito que tuvo Jeremy Bentham cuando empezó con el bienestarismo fue que fue el primero, al menos en el debate filosófico, que consideró que los animales tenían valor moral por sí solos, con la famosa frase que él tiene que es, la pregunta no es si los animales pueden razonar o pueden hablar, sino pueden sufrir. Sin embargo, y aquí viene lo... Jeremy Bentham es también el padre del utilitarismo, y por eso el bienestarismo con el utilitarismo están juntos desde sus orígenes, porque, como dije antes, centran el valor en el sufrimiento. Entonces no aboga, por ejemplo, se centra aboga porque los animales sufran menos, entonces no cuestiona la explotación animal en sí misma, sino el sufrimiento involucrado, y por lo tanto, mientras se reduzca el sufrimiento, el bienestarismo ve que estamos cumpliendo con nuestras obligaciones morales hacia los demás animales, mientras minimicemos el sufrimiento, o maximicemos el bienestar, dicho de otra forma también. Claro. Y aquí tendríamos que, voy a hacer un paréntesis para luego tomar el tema que es bien sensible acerca del sufrimiento de los animales. Bueno, definamos, para ir entendiendo los conceptos, hablaste de utilitarismo, definamos utilitarismo y definamos veganismo abolicionista. Sí, bueno, utilitarismo es una corriente filosófica dentro de la ética, es una corriente de la ética que considera que los actos son morales en la medida que maximicen alguna utilidad. Y eso puede traducirse, por ejemplo, minimizar el sufrimiento o maximizar el bienestar a la mayor cantidad de personas, y que eso de por sí hace que un acto sea bueno o malo. El veganismo no es utilitarista, el veganismo pertenece a otra rama de la ética que se contrapone al utilitarismo, que es la deontología, que en términos muy simples nos habla más de nuestros deberes morales, independiente de que esto pueda tener consecuencias positivas o negativas. Y quiero dar un ejemplo para ilustrar cómo el deontologismo está más presente de lo que uno podría imaginarse intuitivamente. Por ejemplo, un ejemplo bien clásico es, ¿qué pasa si un médico tiene, por ejemplo, 5 pacientes muy enfermos que necesita cada uno un trasplante de órganos, y si necesitan urgente un trasplante de órganos o mueren de distintos órganos, y llega un 6º paciente que simplemente llega a hacerse un chequeo médico y está sano, pero resulta que él es el único paciente que puede donarle los órganos a los otros 5 pacientes. Entonces el dilema del médico, ¿cuál es ahí? ¿Puede usar a ese paciente sano para extraerle los órganos y así salvar a más personas? La respuesta utilitarista es que sí, porque es el que maximiza el bienestar para la mayor cantidad de personas involucradas. La respuesta deontológica, que es la que aceptamos como sociedad, espero, es que independiente de que esto pueda traer buenas consecuencias, en suma, estamos vulnerando al individuo sano. Entonces, a pesar de que pueda traer buenas consecuencias, no lo aceptamos. Entonces, esa es un poco la idea del deontologismo. Entonces, ahora volvamos, un poco al veganismo. El veganismo, ¿por qué es deontológico? Porque nos habla de un deber. El deber que tenemos los seres humanos de no explotar a los demás animales para nuestros fines, independiente de las consecuencias que haya, que resultan ser buenas en la mayoría de los casos, por supuesto, pero es el principio en sí. No hablamos de necesariamente el número de víctimas o minimizar sufrimientos, no sé qué, sino que el deber que tenemos de no explotarlos, de respetarlos, dicho de otra forma. Perfecto, un poco más adelante vamos a hablar... Perdón, una pequeña... mencionaste veganismo abolicionista. Quiero decir que el veganismo es abolicionista desde su origen. Entonces, en realidad, decir veganismo abolicionista es una redundancia. Pero claro, hoy en día se habla de abolicionismo como las corrientes de activismo, y de eso podemos hablar después. Perdón, sí. Correcto, así es. Ahí van puntos que vamos a tocar más adelante. Entonces, hablemos un poquito como de la historia de cuándo y cómo surgió el bienestarismo y cuándo y cómo surgió el veganismo. Ok. Bueno, como dije anteriormente, el bienestarismo surge con Jeremy Bentham hace unos 200 años, y después quien retomó un poco el protagonismo en el movimiento bienestarista fue Peter Singer, que en el año 75, si no me equivoco, sacó su libro llamado Liberación Animal, en el que pone en cuestión el tema del sufrimiento,
y de cómo debemos minimizar el sufrimiento de los animales. Y bueno, ese libro, yo diría que el movimiento animalista, si queremos llamarlo de alguna forma hegemónico, y con hegemónico me refiero a grandes organizaciones como PETA o lo que también se ve reflejado en las instituciones, en las leyes, sigue un poco la idea de Peter Singer, que, como dije antes, el utilitarismo y en particular el bienestarismo no cuestiona el hecho de que explotemos animales, sino cómo los cuestionamos. Correcto. Y bueno, el veganismo se opone a eso por una cuestión de principio, y también podemos ver más adelante que no solamente es una cuestión de principio el problema, sino que también hay problemas prácticos al momento de abordar el tema de la explotación animal como lo proponen los bienestaristas. ¿Y cómo surgió el veganismo? Perdón, y la historia del veganismo. Bueno, el veganismo definido como término, porque uno puede irse a la historia más antigua, donde hay como ciertos guiños de personas que podríamos considerar veganas, pero formalmente definido, bueno, Donald Watts, existía la sociedad vegetariana en Inglaterra, y empezaron a haber unos detractores que decían, oye, también hay problemas con la leche, y empezaron a reconocer las otras formas de explotación animal. Entonces se desligaron de la sociedad vegetariana, y Donald Watson, que era como el líder de este movimiento de detractores dentro del grupo de los vegetarianos, acuñó el término vegano, que es donde empieza y termina vegetariano, para diferenciarse de ellos. Y ellos sabían, al principio se referían un poco a las prácticas, como que decían, nosotros no solamente nos oponemos al consumo de carne, sino que también nos oponemos al consumo de lácteos, y era una lista de cosas que no tenían que hacer, de abstenciones o de prácticas. Y con el tiempo empezaron a darse cuenta de qué es lo que motivaba cada una de esas decisiones, y fue ya cuando en 1951, cuando Leslie Cross, el vicepresidente de la Vegan Society, ya ahí formada la sociedad vegana, definió formalmente el veganismo como el principio de que el ser humano debe vivir sin explotar a los demás animales. Bueno, son otras palabras, pero eso es esencialmente lo que dijo. Correcto. Y, Vicente, ¿por qué consideras tú que, siendo que todas las causas sociales acuden a su propia historia en el momento de activar, únicamente en el veganismo la gente trata por lo general de no acudir a la historia del movimiento, sino al contrario, tratan inclusive de cambiar el nombre o de tener como diferentes enfoques? Es la única causa social que no se enorgullece de su historia, sino casi como que se avergüenza. No digo todos los activistas, pero muchos deciden irse por otras corrientes distintas. ¿Por qué esta causa social, que hay unas que van por el feminismo, el sexismo, el racismo, esta que nos incluye a todos los humanos, porque es el especismo, es estar en contra del especismo? ¿Por qué el tema de los animales es como un tema menor? ¿O qué ocurre ahí? ¿Qué analizas tú con eso? bueno, esta es un poco mi visión, por supuesto que no es algo que esté... bueno, en primer lugar, no sé si es tan cierto. Yo creo que todos los movimientos sociales han tenido de por sí sus luchas internas, y también han sido muchas veces menospreciadas por otros. Por ejemplo, no sé los detalles aquí, pero tengo entendido que el movimiento feminista en su inicio, o no sé si en sus inicios, pero en algún punto, era vista como una lucha de segunda clase, incluso por personas, no sé, de sectores más radicales de la izquierda que buscaban revolución, pero veían el feminismo como una lucha de segunda, o como una especie de consecuencia directa de la lucha de clases, siendo que no, que es una lucha que por sí sola es una lucha en su propia ley, digamos. Y yo creo que hay un tema con los centrismos ahí. En este caso, en el ejemplo que estoy dando, se me ocurre que es porque hay un, no sé, hombrecentrismo, no sé cómo llaman, machismo, patriarcado, quizás que hacía que se viera como menos el tema de la lucha feminista. Y yo creo que de igual forma, aquí el problema es el antropocentrismo, que es que cuando no se trata de nosotros, cuando nosotros no somos las víctimas, simplemente es una lucha de segunda. Entonces, ese es el primer punto, el antropocentrismo. También yo creo que mucha gente no conoce la historia del veganismo de buena fe, no es que deliberadamente intenten, digamos, negarla, sino que la misma sociedad vegana se ha ido transformando cada vez en un movimiento medio bienestarista, que no es muy claro, la definición ha ido cambiando,
también yo creo que la influencia de Peter Singer y del movimiento bienestarista ha nublado la noción de lo que es el veganismo. De hecho, yo personalmente puedo decir que mi primer acercamiento al veganismo, eh, también yo lo entendía como el tema del sufrimiento, solamente que uno, digamos, o sea, bueno, el sufrimiento es tan terrible que me abstengo del consumo. Y después uno fue entendiendo que no, que va más del sufrimiento. Entonces, hay varios factores, pero yo diría que esos dos, el antropocentrismo y cómo se ha nublado Bueno, la palabra yo quisiera veganismo. le aclararas a las personas qué es ser animalista y cuál es la diferencia entre ser animalista y con los veganos, con ser vegano. Bueno, yo creo que ser animalista es una definición, una palabra muy amplia que, a ver, en rigor, yo diría que los veganos somos animalistas porque abogamos en favor de los animales. El tema es que es un término tan amplio que no especifica a qué nos referimos con abogar por los animales y que incluso puede, dentro del animalismo pueden haber posturas contrarias, como es el veganismo versus el bienestarismo. Porque no son solamente posturas distintas, son incompatibles. Entonces, yo diría que el animalismo es demasiado vago. Si alguien me dice que es animalista, no me dice mucho. Tengo- le pediría que sea más específico sobre qué se refiere. Tal vez se refieren a rescatistas o no Bueno, necesariamente es lo mismo. sí, mira, para ser honesto, sí, en realidad, en rigor, yo dije, en rigor, todos somos animalistas, los veganos somos animalistas, pero lo que en realidad se ve usualmente es que los grupos animalistas son o bienestaristas o solamente rescatistas, solamente perros y gatos probablemente. Usualmente animalistas se refieren a esos grupos. Sí. Bueno, ¿cómo una campaña monotemática puede servir de pivote para llegar al veganismo? ¿Esto no sería como una acción neobienestarista? Al usar una campaña monotemática para llegar al Eh, veganismo, ¿no sería un poco como un paso a paso? Como... no, yo pongo en duda eso. Al primero, expliquemos un poco los términos que estamos usando. Campañas monotemáticas son aquellas campañas que se centran en una forma particular de explotación animal y que quieren terminar con una forma de explotación animal en particular, por por distintas razones. Puede ser por la especie involucrada del animal explotado o por la forma de explotación en sí, distintos motivos. Y, y suelen ser, esto no es necesariamente, pero lo que se suele ver es que las campañas monotemáticas apuntan a formas de explotación animal en la que participa un número muy reducido de personas. Eh, bueno, el neobienestarismo, como también mencionabas, a diferencia del bienestarismo, que considera que no hay problema en explotar animales mientras reduzcamos el sufrimiento, el neobienestarismo se supone, al menos, que busca abolir la explotación animal, pero considera que los medios para lograr esa abolición es con campañas bienestaristas. Que bueno, los veganos o los que nos llamamos más abolicionistas ponemos en duda eso. Entonces, ahora volviendo a tu pregunta, ¿cuál era tu pregunta? eh, Cuando una campaña monotemática, poner como ejemplos, cuando una campaña sí, monotemática sirve como pivote para llegar al veganismo. yo no creo que... Es que yo creo que hay que hacer una distinción aquí. Una campaña monotemática es cuando una organización destina recursos, y con recursos me refiero a tiempo, dinero, convocar a personas, bueno, todo eso, para terminar con esta forma de explotación animal y se acaba ahí la campaña. Entonces las campañas monotemáticas de por sí no sirven de pivote, no son pivotes para el veganismo. Y esto es más o menos inherente no sé si inherente, pero en la práctica al menos siempre se da con las campañas monotemáticas porque lo que necesitan estas campañas monotemáticas, como quieren cambiar las leyes o cosas directamente, necesitan arrastrar a mucha gente de una. Y entonces para, digamos, llegar a mucha gente, el mensaje no puede ser tan firme. No podrían decir todos tienen que ser veganos de una porque probablemente no llegarían a mucha gente y la campaña no se podría efectuar. Entonces, estas campañas están diseñadas de alguna forma para que no se llegue a veganismo directamente, sea con o sin querer. Lo que sí yo considero es que se puede hablar de una forma de explotación animal, no como campaña, no de una destinación de recursos, sino que uno como activista puede en algún momento hablar de una explotación, eh, pero siempre con la idea de llegar al veganismo. Entonces, a ver, en general Tal cuando vez uno... algunas campañas monotemáticas
monotemáticas están organizadas por personas que ni siquiera son veganas. Eso, Pero de cuando hecho, hay sí. activistas veganos que de golpe usan o muestran ciertas campañas monotemáticas para hablar de los derechos de los animales, para mostrar la injusticia que se comete al no considerar moralmente a los animales, al tomar estas campañas como ejemplos, porque de pronto no puedes mostrar como la situación, bueno, de todos los animales, pero de pronto puedes usar una campaña dentro del activismo del Es veganismo. que, Esto creo que sí podría funcionar. es que por eso estaba haciendo la distinción entre la campaña monotemática versus hablar de una forma de explotación animal, pero porque a ver, en general hay al menos dos, hay más formas de hablar sobre, de, digamos, hacer un punto. Se puede hablar de veganismo de manera deductiva, o sea, hablar de la generalidad a lo particular y hablar en general de que no debemos explotar a los demás animales y que ahí uno vaya a los casos particulares y decir, mira, esto es explotación, entonces está mal. Pero también en maneras inductivas, que de lo particular se vaya a lo general. Entonces, viendo, si uno quiere aplicar un método inductivo, por la razón que sea, entonces ahí yo considero que se puede hablar de una forma de explotación animal, pero siempre con el fin de que sea un primer paso. Y a veces puede ser una buena consideración, perdón, puede ser, si consideramos al receptor al que le estamos dando el mensaje, que quizás le llega más una forma de explotación animal en particular, por ejemplo, no sé, a alguien que le afecte de manera particular el hecho de que en China se coman perros en el Festival de Yulin. Entonces uno puede partir de ahí, pero siempre con el punto, bueno, por las mismas razones que rechaza el consumo de perros y ahí uno va expandiendo, pero con la idea de llegar al veganismo. Entonces, eso no es una campaña, la campaña monotemática sería simplemente gastar recursos, tiempo, convocar gente y todo, para decir, termine con el Festival de Violín y listo. En cambio acá lo que yo estoy haciendo es usar esa forma de explotación animal para, digamos, atraer al receptor y llegar al mensaje vegano. No sé si se entiende la diferencia. Vamos a coger una campaña monotemática, por ejemplo, vamos a coger como ejemplos de explotación para hacer un análisis y un paralelo para que la gente pueda como entender la diferencia, ¿no? Al hablar de lácteos y de huevos, que ¿Ya? son temas que las personas entienden bastante bien. Yo creo que el tema del bienestarismo, ya que consideran que al no haber consumo directo de los animales o que no haya muerte, que eso es lo que piensa la mayoría de la gente de todas maneras, ¿no? Bueno, entonces, vamos a hacer un análisis comparativo. ¿Cómo abordaría alguien desde la ética? Vamos a hablar de la ética, vamos a hablar de ética aplicada. Tiene tres líneas de acción. Entonces está la ética, la acción de la ética de la virtud, está la ética deontológica y la ética utilitarista. Entonces pongámonos en el caso de lácteos y huevos. Para la ética de la virtud, entonces ahí podrían estar los animalistas, las campañas monotemáticas, bienestaristas, o las campañas monotemáticas bienestaristas estarían más bien en el lado utilitarista. De Utilitarista. ontología Sí. estarían los veganos y en la ética de la virtud podrían estar los animalistas, las personas que no Puede son ser, veganas. yo creo que la virtud siempre es más apelar al carácter, la virtud consiste más en apelar al carácter de la persona, si esta es buena o mala. Entonces, eso yo creo que no sabría decir si hay una parte del movimiento que es particular de la ética de la virtud, sino que es algo como que está más a través de nuestro accionar como Mira, personas, digamos. se acusa muchísimo a los veganos, animalistas. He leído de animalistas que acusan a los veganos que no les importa el sufrimiento de los animales, que cómo es posible que no les importe, porque ven veganos que de pronto dicen que el tema no es rescatar, el tema no es, eso no es lo más importante, realmente eso no es lo que necesitan los animales. Entonces, se critican a los veganos en todas las vías, ¿no? Hay una doble vía. Por el lado de las personas que no son veganas, pero por ejemplo los animalistas, las personas que se dedican al rescate, que arriesgan a veces sus vidas, que entregan el tiempo, personas que no tienen ni siquiera recursos económicos y se dedican a rescatar perros, gatos, por ejemplo, o acompañan a rescatar, por ejemplo, a protestar en contra de las corridas de toros. Y dicen, bueno, pero es que nosotros por lo menos hacemos algo. En cambio, los veganos allá son activistas de sofá.
y muy fácil critican, mientras que nosotros sí estamos haciendo algo efectivo y por lo menos salvamos algunos animales mientras ustedes están filosofando. Entonces, y nosotros aquí con las uñas, sin plata, estamos rescatando animales, nos quitamos la comida de la boca por darle a estas criaturas. Y no voy a decir que todos nos alegramos cada vez que vemos rescates y que vemos adopciones, que vemos, ¿no? Eso está dentro de la ética de la virtud, que la gente se Sí, alegra de ver que le hacemos el bien de manera inmediata. Pero, ¿qué ocurre ahí, Vicente? ¿Qué ocurre ahí con la deontología y con el utilitarismo? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué sí, no todo suma? ¿Por qué sí, el veganismo dice que no es que a los veganos no les importe el sufrimiento, sino que eso no es lo que realmente le ayuda a los animales? Entonces, ¿cómo le explicas tú a las personas que están viendo que hay quienes rescatan animales, que eso no les ayuda realmente a los animales? ¿Cómo sabemos qué es lo que exacto. necesitan los animales para asegurar que les ayuda y que no? Sí, bueno, primero señalas bien que el tema de la ética de la virtud con los rescatistas, y ahí es donde es importante hacer la división entre los deberes morales o obligaciones morales versus las virtudes morales. Y si uno comete una virtud moral, como rescatar a un animal, eso está muy bien, los veganos no nos oponemos a eso, al contrario, lo fomentamos. Pero cometer un acto virtuoso moralmente no te exime de cometer tus obligaciones morales, y el veganismo apunta a eso, y sobre todo el deontologismo, a las obligaciones morales. Rescata a todos los animales que quieras, muy bien, pero eso no te excusa de que después vayas a comerte a otro animal o a explotarlo o usar sus pieles o qué sé yo, explotarlo de cualquier otra forma. Sobre lo segundo que preguntas, claro, ¿por qué no todo suma? Decimos los veganos, y los llamados de la corriente abolicionista. Bueno, hay varios motivos y quiero también enfatizar que el movimiento abolicionista, a los llamados abolicionistas muchas veces se nos juzga o se nos critica porque consideran, como tú dices, que solo somos activistas de sofá y que solo estamos filosofando y que no nos interesa lo práctico, sino que solamente la pureza moral, y yo no estoy de acuerdo para nada. Al contrario, en las argumentaciones abolicionistas hay muchos argumentos prácticos, y el argumento práctico más relevante, de mi juicio, es que como los animales, el movimiento abolicionista se centra en terminar con el estatus de propiedad de los demás animales, porque reconoce que ese es el problema de raíz. Entonces, si por ejemplo hacemos una campaña bienestarista o una campaña monotemática, todos los intereses de los animales van a estar sujetos a los intereses de su propietario, porque son propiedad, ¿cierto? Entonces siempre esos estándares van a ser muy bajos. Entonces ni siquiera se puede aspirar a grandes cosas en sus propios términos bienestaristas, más allá de nuestras diferencias morales. Aquí estoy hablando en términos más prácticos. Entonces, por ejemplo, en el caso bienestarista, si se quieren mejorar las condiciones de explotación, va a costar mucho, y lo que en realidad siempre se traduce es que como hay que apelar a los intereses del propietario, las campañas bienestaristas se centran en hacer la explotación animal que involucre menos sufrimiento, pero a la vez que sea más eficiente económicamente para que de alguna forma les interese al propietario. Y eso es lo que se ha visto. O también en el caso de las campañas monotemáticas, los animales siguen siendo propiedad, entonces supongamos que esto es una gran suposición, que una campaña monotemática es exitosa. Por ejemplo, que se acaban las corridas de toros, que es una campaña monotemática bien frecuente. ¿Qué pasa con esos toros? ¿Se van a ir a santuarios? Pues no. Los toros siguen siendo propiedad de alguien y van a seguir sirviendo los intereses de su propietario, entonces van a ser usados de otra manera. Pueden ser asesinados para su consumo, del consumo de sus cuerpos o el uso de sus pieles. Entonces, ¿realmente le estamos haciendo un favor a ese toro? Pasó de una explotación a otra. Y bueno, hay otras consideraciones Correcto. también. Otra es el tiempo que gastamos y los recursos en una campaña monotemática es tiempo que no ocupamos en atacar el problema de raíz, que es mediante educación vegana, es una cosa por otra. Entonces no se puede hacer todo, y a veces muchas cosas son contraproducentes, Correcto. como las Y por bienestar. otro lado, también le diría a los rescatistas, especialmente perros, gatos, que no es que esté mal, no es que estemos criticando que hagan esto. No, lo que decimos es que deberían ampliar la consideración moral que tienen hacia estas especies, hacia todas las especies, ¿no? Parecería impensable para Exacto. alguien que rescata perros y gatos
utilizarlos para diversión, para hacer ropa, experimentaciones o para comida. Entonces lo que les sugerimos es que amplíen esta consideración moral que tienen hacia estos animales, hacia el resto de los animales, ¿no? Para acabar con el Exactamente. especismo. Entonces, Exactamente. bueno, ahí viene, Sí. está bastante activa colombiana en Oklahoma. Muchísimas gracias por tus comentarios, los estoy leyendo, no quiero interrumpir al panelista invitado. Más adelante, de pronto, si encontramos un espacio, porque el tema es bien amplio, pero yo le agradezco muchísimo a Colombiana en Oklahoma todos sus comentarios que está haciendo, los estoy leyendo, después te sigo en el perfil. Muchas gracias. Bueno, y por otro lado, dentro de los mismos activistas abolicionistas está la acusación contraria en el tema del sufrimiento. No nos acusan de que no nos importa o que el sufrimiento de los demás animales, sino que se nos acusa a quienes de pronto le damos importancia al sufrimiento de los animales. Entonces somos necesariamente bienestaristas por tener esto que pertenece a una virtud. Y pues yo pienso, no sé qué piensas tú, tú has dicho que independientemente de ser veganos, si nos interesa es el tema de la justicia y la abolición del uso pues, de los animales, igual como parte de nuestro carácter podemos, ¿quién ha dicho que no nos interesa el sufrimiento de los animales? O lo que ocurre en Ucrania, o los niños del África, Exacto. o que una persona se resbaló y se pegó en la cabeza, entonces como somos veganos no nos importa nada más, no. Entonces esto va para ambas líneas. Bueno, ¿a qué se refiere el profesor Gary Francione cuando habla de esquizofrenia moral? Y sería bueno como definir qué es esquizofrenia moral, disonancia cognitiva, para nosotros mirar cómo relacionaría Vicente la disonancia cognitiva con la esquizofrenia moral y con las campañas bienestaristas. Bueno, Gary Francione, hasta donde yo sé al menos, habló de la esquizofrenia moral en su libro Introducción a los Derechos Animales, y se refiere a la esquizofrenia moral simplemente como la contradicción entre entre digamos el paradigma de cómo decimos relacionarnos con los demás animales, que nos interesan, que nos importan, que los amamos incluso, pero que por otro lado los usamos para nuestros fines, y los usamos y los asesinamos y con ellos eso, los usamos para incluso nuestros caprichos más triviales. Entonces la esquizofrenia moral es simplemente esa contradicción entre lo que decimos y lo que hacemos. La disonancia cognitiva está íntimamente relacionada con esta contradicción, porque la disonancia cognitiva es un fenómeno psicológico, esto es general, que consiste en una incomodidad que se produce en nuestra psicología cuando notamos que justamente esto, que existe una contradicción entre lo que decimos y lo que hacemos. Y como es una incomodidad, lo que siempre uno quiere hacer es aliviar esta disonancia cognitiva. Y hay dos caminos a grandes rasgos para aliviarlo. Uno es intentar justificar las acciones con las que uno en el fondo no está de acuerdo, y ahí es donde en el caso del veganismo se recurre a las clásicas excusas o a intentar buscar por ahí una justificación, o también muchos intentan, reconociendo que están actuando mal, diluyen su culpa con el hecho de que la mayoría de las personas no son veganas. Bueno, distintos mecanismos para aliviar esta incomodidad. Y el otro camino para aliviar la disonancia cognitiva es justamente alinear las acciones con lo que uno realmente piensa, que en el caso de la explotación animal, si uno reconoce que está mal, uno lo que hace es adoptar el veganismo. Hay bienestarismo. Bueno, yo lo que siento es que el bienestarismo, otro problema que tiene el bienestarismo práctico que se me olvidó mencionar antes, y que esto va para los neobienestaristas, o también, neobienestaristas se le llama desde el abolicionismo, pero ellos hacen llamar usualmente pragmáticos. Entonces aquí hay una consideración pragmática que yo tengo, que les cuestiono, que es que al tener campañas bienestaristas, lo que se tiene, ¿qué es lo que se tiene siempre? Se tiene un sello de aprobación de, estos animales fueron explotados humanitariamente. Se está reforzando esta idea bienestarista de que está bien explotar, de que no hay problema en explotar animales mientras disminuyamos el sufrimiento de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? No solamente no se cambia la mentalidad del consumidor o de las personas en general, sino que se normaliza esta idea, ¿no? Esta idea bienestarista. ¿Y cómo se relaciona esto con la disonancia cognitiva? Es que esto justamente ayuda a aliviar la disonancia cognitiva.
el bienestarismo es de por sí una manera de aliviar la disonancia cognitiva que las personas sienten al explotar a los demás animales. Pueden sentir esa culpa y decir, bueno, pero fueron explotados monetariamente y los mismos grupos animalistas me dicen que eso está bien, así que está bien. Entonces, Bueno, todo ahí Vicente, se ¿qué le relaciona. dices entonces a los activistas que hacen campañas monotemáticas y bienestaristas y que de pronto te digan, bueno, pero ¿cuál es el problema? Mientras ustedes están filosofando, volvemos otra vez un poco como al tema en derechos animales y mientras la gente, sabemos que no todos se van a hacer veganos y sabemos que estas semillas se siembran a largo plazo y mientras hay resultados y los animales allá pasándola bastante mal y siendo asesinados a millones por segundo, nosotros vamos cogiendo sectores porque no podemos abarcarlo todo. Entonces vamos Sí. cogiendo sectores para tratar de ir acabando con ciertas explotaciones mientras ustedes se encargan de la parte filosófica. ¿Cuál es el lío y por qué no podemos trabajar Es todos en que, conjunto? ¿Y por qué critican y por qué dicen que lo que nosotros hacemos de ir tratando de acabar con ciertas explotaciones va en contra de los animales? Si ustedes mismos reconocen que no toda la gente sí, se va a hacer vegana primero. Y segundo, que es un proceso largo para que la gente realmente, una persona se haga vegana, son semillas que se siembran con la teoría, ¿no? sí. Nosotros vamos a prohibir ciertas explotaciones y por qué no podemos hacerlo en conjunto, por qué nos critican este accionar. Bueno, de partida hay una premisa que ellos hacen ahí que está mal, que es que solamente estamos filosofando, ni siquiera, y yo no soy filósofo, ni siquiera estamos, no solamente estamos filosofando, sino que tenemos una propuesta, porque yo consideraría legítima su crítica si es que efectivamente solamente estuviésemos criticando sin proponer una alternativa. Y a ver, todos estamos de acuerdo, es simplemente ser realista con que todo el mundo no se va a hacer vegano de un día a otro, pero eso es independiente del método que usemos. El tema es que ¿cómo hacemos que la gente se haga vegana? Ya está la alternativa que propone el abolicionismo, que es educar sobre veganismo. Y entonces, eso también son pasos graduales, pero que van en la dirección correcta de la abolición de la explotación animal. En cambio, los otros métodos, que son de las campañas monotemáticas, que si bien también son graduales, y ellos mismos lo reconocen, no apuntan en la dirección del abolicionismo porque no se cuestiona el estatus de propiedad. Como dije antes, esos mismos animales pueden ser usados para otros fines y también hay otra consideración que, como no se cambia la mentalidad detrás de que los animales son objetos que están para servirnos, que es la mentalidad que, digamos, valía el estatus de propiedad, entonces, incluso si una de estas campañas es exitosa, además de que los animales puedan ser explotados para otros fines, está sujeta a factores demasiado variables, siendo uno de ellos, por ejemplo, el gobierno de turno. Por ejemplo, este gobierno simpatizó más con la causa o le convino quizás estar más con esta causa, entonces ya termino con esta forma de explotación animal. Pero el gobierno que viene puede simplemente cambiar esa ley. No hay un cambio de paradigma en la mentalidad de la sociedad en general que nos garantice que este cambio, estas campañas monotemáticas son sostenibles, incluso si fueran exitosas. También quiero dar un ejemplo concreto con el tema de que los animales pueden ser usados para otros fines. Por ejemplo, hace poco en Chile se prohibió el uso de la experimentación de animales para cosméticos. Pero te fijas que tiene una pilla y ni siquiera es que solamente se terminó la experimentación, sino que para cosméticos. ¿Quién nos garantiza que esos mismos animales, no van a ser utilizados en experimentación de otro tipo? Y también quién nos garantiza que después venga otro gobierno y diga, no, saben que necesitamos que, y simplemente vuelvan a ser explotados. No se sostiene mucho, en Estamos cambio. en el momento de la inmediatez. La gente quiere placeres rápidos, Claro, inmediatos. La gente quiere pero felicidad, la gente quiere momentos de alegría. Entonces, y al mismo tiempo nadie quiere cuestionarse ni cambiar su mentalidad o mucho menos entrar a conflictuarse en algo con una disonancia cognitiva que de pronto no quieren soportar. Bueno, así claro, está un poco como que el que peca y reza empata. Entonces, por un lado están explotando, pero por otro lado apoyan, como el que va a misa y se tira de rodillas y da una plata pues para las penitencias y toda esta cosa y vuelve y sale y a hacer las mismas cosas mal hechas. ¿No? Entonces, ¿qué pasa con los animales? Están considerados siempre aquí para nuestro uso, para nuestros servicios, son como de menor valor moral realmente, por no decir que de ninguno,
Bueno, entonces ahí, Vicente, ¿qué pasa cuando el discurso en las personas llega y lo aceptan la teoría, saben y dicen, no, sí, sabemos que eso está mal, pero es que saben tan rico, te salen con estas cosas, ¿no? No, pero es que saben tan rico y siguen haciendo cosas que saben que están mal hechas, saben que esas criaturas todas tienen el mismo valor moral del perro, del gato y de todos los seres sintientes que apreciamos y valoramos nuestra vida, Sí. ¿no? Entonces viene un poco esto, las personas que hacen algo malo sabiendo que está malo, son malas para las víctimas. Uno es medio malito, uno es un poquito malo, uno es medio malo, somos personas, o sea, hacemos cosas incorrectas y huimos a esto de llamarnos y de reconocernos, yo no soy tan bueno, pero no queremos decir de pronto soy una mala persona. ¿Cuál es la línea para uno decir? Porque al otro dicen, los veganos se creen mejores personas. Entonces yo digo, bueno, para los animales definitivamente lo somos, sin ninguna duda, ¿no? Entonces, ¿en qué categoría estamos ahí? O sea, decimos, no, hay que tener cuidado al activar y no ir a ofender a la gente porque, pues, no, con mucho cuidado decirle, mira, no es que sea una mala persona, yo no era una mala persona antes de ser vegana, pero ojo, Vicente, que cuando nosotros reconocimos que estaba mal, que era una gran injusticia, asumimos esa disonancia cognitiva, asumimos que estábamos participando en una explotación realmente injusta e hicimos un cambio. Sí. En cambio, las personas que no hacen ese cambio, entonces eso es un nihilismo moral, ¿o eso qué es? ¿Cómo debemos Bueno, yo creo nosotros que, entonces activar para esas personas y tener otra vez, y que las víctimas sigan estando por debajo de la sensibilidad de las personas, ¿no? Aquí estoy preguntando esto porque vamos a entrar un poco al tema del uso de imágenes y de las formas y de los medios para activar, ¿no? tema delicado, pero bueno, vamos. Sí, pero hay Quería tema, hacer bueno, entonces hay una una pequeña cuestión. acotación, perdón. Una pequeña acotación, perdón. Yo no considero que las personas sean malas y como dije antes, el veganismo es de carácter deontológico. No nos interesa atacar el carácter de las personas y decirle que son buenas o malas, sino que lo que están haciendo está mal. Y tienen el deber de cambiar eso, tienen el deber de adoptar el veganismo. Aquí entra un poco, voy a tratar de no entrar mucho en esto, pero entra un poco el tema de la banalidad del mal, que las personas simplemente cuando muchas veces realizan actos, digamos, inmorales, simplemente porque es la norma, porque no se lo cuestionan, y usualmente eso pasa con el tema de la explotación animal. Así como nosotros no fuimos veganos todas nuestras vidas, simplemente no lo éramos antes de cuestionarnos. Y esta es la parte importante, por eso el activismo debe centrarse en promover el veganismo y de cuestionar, porque si no se hace eso, simplemente se mantiene, digamos, a las personas, digamos, dormidas con este tema de la explotación animal y no ven que el veganismo es algo que tienen que hacer y lo tienen que hacer ya, es algo que tienen que adoptar ya. Entonces, ¿tú Entonces, le bueno, llamarías a esto errores morales? ¿Consideras que hay errores morales? Estamos hablando de nihilismo, realmente la moral no importa, no existe. Estamos hablando no, yo de estoy en pereza desacuerdo. moral, yo a veces lo veo un poco como pereza moral, como sin ganas de cuestionarnos, como necesitamos resolver el día a día y vamos a las redes, por ejemplo, a buscar satisfacción, vamos a buscar felicidad, placer. Queremos, si van a hablar de animales, muestren el animal que rescataron y no hay, o sea, publicación que tenga más likes y agradecimientos a las personas que rescatan un gatico. Bueno, esto despierta una felicidad como que le arregla el día a esa persona. Eso es lo que Bueno, la gente quiere ver. bueno, de igual forma se puede usar, por ejemplo, una vaca rescatada por ejemplo, la industria de la leche Y se y cómo alegran. se muestra en un santuario Las y personas se se puede usar alegran como aunque punta no de sean partida veganos. para llegar al veganismo de manera inductiva, como dije antes. Sí, ahí está. Las personas se alegran, aunque no sean veganas, se ¿Sí? alegran. Pero igual tienen en su nevera la hamburguesa de ese animal. Que por eso insisto que el movimiento debe centrarse en exigir veganismo, en hacer a la gente responsable,
no diciendo que son malas personas, pero dicen, oye, tienes el deber de no explotar animales y ser vegano. Pero, ¿qué es lo que pasa? La mayoría del movimiento animalista y las grandes organizaciones, PETA y las instituciones, no dan ese mensaje claro de que el veganismo es una obligación. Entonces, esto va a ser un mea culpa también al activismo en general, al movimiento, que es, mientras no exijamos veganismo, ningún cambio, no vamos a ver ningún cambio real. La gente asocia de todas maneras que lo que es legal está bien. La gente asocia que lo que escribe un libro, la religión y lo que Dios dijo es porque está bien. ¿Cómo luchar contra eso? Yo creo que siempre es fácil dando ejemplo en los casos humanos. De siempre decir, por ejemplo, que la esclavitud humana en algún momento también fue legal. Y yo creo que cualquier persona razonable diría que, independiente de que haya sido legal en su momento, no estaba bien. O también apelar a temas religiosos. En la religión uno también siempre va a encontrar cosas que no aplican hoy en día. Bueno, no sé, no digo que la gente tenga que renunciar a su religión o no, pero si nos ponemos fundamentalistas y la gente sigue al pie de la letra lo que dice literalmente cada texto bíblico, de partida se va a encontrar con contradicciones y con cosas que ya no aplican al día de hoy, como en algunos casos, no sé, homofobia, cosas de ese estilo, que tampoco están bien. ¿Dónde y cómo sugieres a los activistas que usen imágenes donde se muestra la violencia que significa no considerarlos moralmente, la violencia realmente que está oculta, porque hay una gran violencia, hay una violencia que está oculta y hay otra que alcanzamos a ver, ¿no? Pero la educación, por ejemplo, la educación en la que estamos nosotros es una violencia oculta, no nos damos cuenta de eso desde el colegio. Bueno, vemos videos como, no, ¿cuáles videos? Aquí al frente, en el lago, detrás de la casa, yo veo los abuelitos que llevan a los nietos, los abuelitos pensionados, a enseñarles a sacar los pececitos del agua, bueno, y esto está totalmente romantizado. Ahí te pasa y qué belleza el abuelito con los nietos, ¿no? Enseñándoles a pescar. Entonces, ¿de qué manera Vicente sugiere que se usen imágenes y en qué medios de comunicación? ¿En canales como YouTube o, por ejemplo, en blogs? ¿Y cómo crees que esto se puede mostrar o no se debería mostrar? Porque Instagram funciona de una manera diferente, ¿no? ¿Tú crees que esas imágenes los activistas debemos llegarle a las personas o esperar a que las personas las busquen cuando están buscando una información? Bueno, primero una pequeña acotación. Yo creo que yo no considero que la violencia que viven los animales esté oculta, sino que está normalizada. Las personas saben que los animales son asesinados, por ejemplo, para su consumo o que son usados para otro. La cosa es que está normalizado ese uso, no está visto como algo malo. Y como tú dices, a veces se vende la imagen falsa del granjero, digamos, que trata bien a sus animales. Pero incluso si eso fuera cierto, que no lo es, pero incluso si fuera cierto, eso tampoco estaría bien. Y el mensaje de Gandhi tiene que ser firme con el hecho de que ni siquiera esas explotaciones felices, entre comillas, como llama Gary Francione, explotación feliz, ni siquiera esas son aceptables. Pero bueno, volviendo al tema de las imágenes, es un tema delicado que causa bastante división y yo tengo que reconocer que no tengo una opinión absolutamente formada, pero sí tengo algunas consideraciones. Primero, entre los abolicionistas siempre hay una aprehensión con la que yo estoy de acuerdo, que es que si centramos nuestro activismo en el uso de imágenes violentas, de mataderos o cosas por el estilo, se puede dar el mensaje erróneo de que el problema es el trato, el maltrato que tanto sufren, que el problema es el trato y no el uso. Entonces es una aprehensión bien válida y por eso creo que hay que tener mucho cuidado si es que se van a usar imágenes violentas. Considero que no puede ser el foco de nuestro activismo, sino que, por ejemplo, yo las veces que he usado en general cuando estoy hablando con alguien uno a uno, no digamos difundiendo esta imagen a todo el mundo, porque si lo hago es para acompañar el mensaje principal, que es el mensaje vegano, y el uso de imágenes lo hago como un complemento, en primer lugar para que la persona
que está escuchando la argumentación, además de que diga, oye, la argumentación que está es buena, le tome el peso al problema, porque a mí, yo lo he vivido en experiencia propia, que he argumentado a personas y solamente con la argumentación dice, sí, tienes razón, pero no me importa, o ahí Exacto. queda. En cambio, si va acompañado con un poco de imágenes, podría y no es la única forma, también depende de la persona. Hay personas que quizás le razonaría más en imágenes de animales felices, libres en santuarios, pero para ciertas personas quizás podría ayudar a gatillar un poco esta sensación de urgencia, de que, oye, mira lo que somos capaces de hacerle a los animales cuando los consideramos cosas. Cualquier uso está mal, pero eh, bueno, eso, mira lo que somos capaces de hacer. Y también otro uso que le considero válido es el argumento que di antes de que los estándares de bienestar siempre van a ser muy bajos porque van a estar sujetos a los intereses del propietario. Eh, Estas imágenes nos pueden ayudar más allá del argumento, a evidenciar empíricamente lo que estamos diciendo, porque muchas veces estas imágenes en documentales como Dominion o cosas de ese estilo, todo lo que se ve ahí, gran parte de lo que se ve, tiene certificado de sacrificio humanitario que le llaman, o aprobado por la RSPCA, incluso por PETA. Entonces, como decirle, mira, incluso es para mostrar también empíricamente la ineficacia del bienestarismo. Y otro uso de imágenes un poquito más sutil, que no es directamente todo el horror de, por ejemplo, cuando están colgando un animal y le cortan el cuello, que, bueno, qué espanto. También, por ejemplo, ¿qué pasa si uno muestra un cerdo? No de esta manera como lo acabo de describir, sino grotesca, sino que se vea el miedo en sus ojos. Entonces, que también se busque de alguna manera empatizar con el cerdo. Y empatizar hablo no solamente desde un punto de vista emocional, sino que eso puede gatillar a que la persona realmente haga el ejercicio racional de ponerse en el lugar del cerdo. Eh, y no sé si tengo algún otro... Ah, bueno, Vicente, otro, Vicente, otro uso de imágenes podría ser... que, ¿Sí? eh, yo sé que el tema del veganismo es un tema moral. Uno no puede obligar a nadie realmente a ser justo. Eso es lo complicado aquí, eso es lo complejo del veganismo, ¿no? Porque muchas veces nos entra el afán, y yo he apoyado muchas veces campañas monotemáticas y políticas y todo, porque en la desesperación de decir, yo en algún momento, pues en Colombia, por ahí un poquito de trabajo social, político, conferencias en los colegios, y al ser casi que profesora en algún momento uno ve que a las personas, y no solamente los niños, también en los adultos, si nos ponemos demasiado como democráticos, bueno, como que cada quien haga lo que quiera, hay un momento en que llamar al orden y a la disciplina y decir, bueno, ya es la hora de poner atención, punto, porque a esto venimos, ¿no? Entonces todo el mundo ponga atención, porque si uno deja que cada quien haga lo que quiere, no pongan atención cuando quieran, pues nunca va a empezar una clase, jamás, tan sencillo como eso, ¿no? Entonces, ¿por qué si, por ejemplo, para los derechos de las personas, de los humanos, se ajustan las leyes y las personas se les va educando, van entendiendo, y el que no lo entiende y el que no lo sepa, o sea, la ley aplica aunque tú no la conozcas? Si tú cometes una infracción de tráfico, de malas, tienes que pagar. Ah, es que yo no sabía. Ah, no, pues porque no se enteró. Pero cuando es el tema de los animales no es así. Es que ya la persona reflexione, entienda, tenga la disonancia cognitiva, lo acepte, lo afronte. Para ellos sí, no. Para todos los asuntos humanos, bueno, entiendan o no, esta es la ley y punto. El que mata va preso, el que roba Ajá, va preso, el que sí, viola a una mujer, a un hombre, a un niño, sí. va preso. Pero el que descuartiza un animal, experimenta con un animal, quema con un animal, no, mire, hay que llamarlo a la reflexión, hay que explicarle que eso no es justo, ahí sí, no, es que eso no se puede, por cuestiones políticas, no, eso es que la persona, y tampoco es el carácter, porque no es que sea malo, nosotros tampoco éramos justos con los animales, entonces, porque siempre criatura Yo, ni siquiera en sí, segundo plano, es como en un décimo plano por allá, es como muy cómodo, ¿no? La cosa con... sí, eso tiene que ver con la etapa en la que está el movimiento.
y es porque somos una minoría demasiado pequeña. Eh, Porque, a ver, un problema que yo veo con estas campañas que buscan apelar directamente al cambio de leyes, además de los problemas que ya escribí, del estatus de propiedad y de la insostenibilidad, es que ¿a quién representan esas leyes? El cambio institucional o el cambio sistémico no son los pioneros de los movimientos, sino que son las personas, la sociedad. Entonces, del cambio individual del vegano, del cambio individual me refiero a educación de uno a uno, con eso se va a formar una masa crítica de personas a medida que vaya aumentando la cantidad de veganos, y recién ahí cuando hay una masa crítica con la que se puede hacer presión social y ya se puede hablar de un cambio de paradigma, ahí recién se puede aspirar a leyes que aboguen por los animales realmente, que es liberándolos del estatus de propiedad. O sea Antes que que ese eso, sí es un objetivo final. Ese es un de hecho, es un objetivo concreto. Por eso cuando cuando desde el abolicionismo se habla de la educación vegana como el principal método, no es solamente solo una cuestión de consistencia moral, de que eso digamos, es coherente con el objetivo, sino que se traduce en algo práctico, que es, el plan es este. Voy a dar un ejemplo para concretarlo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si cada persona vegana, eh, una, cada persona vegana se encargara de promover y convencer a alguien de hacerse vegano, a una persona al año? Entonces, si hacemos los cálculos, supongamos que el 1% de la población mundial es vegana, 1%. Entonces eso implicaría que de 8.000 millones de personas, entonces, ¿cuántos son? 80, no, Su merced es el 200.000. matemático aquí, o sea que Bueno, por mire a ahí. ver Pero si uno hace en los qué se cálculos, metió. se va duplicando. Entonces, eh, no, sí deben ser 800.000 personas, sí. Eh, ¿Qué pasa si esas 800.000 personas este año solo educan a una persona y la convencen de hacerse vegana? Al próximo año van a haber 1.600.000 de veganos en el mundo. Y si todas esas personas hacen lo mismo cada año, después son 3.200.000, 6.400.000. Y así se va avanzando. Y bueno, no digo que estas leyes y este cambio sistémico va a recién llegar cuando el 100% de la población sea vegana, pero por dar un ejemplo, ¿qué pasaría si el 20-25% de la población es vegana? Yo creo que ahí ya se puede aspirar a algo. De hecho, existe, bueno, aquí no me acuerdo bien la referencia, pero he visto estudios que hablan de un punto del efecto bola de nieve que, en los cambios sociales, que cuando un cambio se logra en el aproximadamente 20-25% de la población, cuesta llegar a ese 20-25%, pero una vez que llega a ese punto, hay un efecto bola de nieve y la cosa empieza a crecer ya, exponencialmente, o digamos de alguna forma que realmente se empieza a cambiar el paradigma en la sociedad. Entonces, a eso apunta el abolicionismo, a cambiar la mentalidad de las personas, y que eso, por eso es sostenible. Si es que cambiamos la mentalidad de las personas y el paradigma de una sociedad cambia, eso va a ser mucho más sustentable porque se va a reflejar en las leyes también de manera sustentable. El gobierno va a representar a una población vegana. Entonces, Así es. con El eso se resuelve el veganismo es problema un que... movimiento no partidista, pero sí político. Con implicancias políticas, claro, pero como implicancias políticas a nivel de movimiento, no de que este partido quiere prohibir no, sino que es una cosa, es un proceso social. Perfecto. Bueno, aquí ya casi, mejor dicho, ya se nos fue la hora, Vicente, rapidísimo. No lo quiero hacer más largo para que la gente después no vea, uy, un live de 2 horas, entonces no lo quieren ver, y la idea es que lo vean. Y bueno, vamos a tener más adelante otras charlas analizando estos y otros temas. Muchísimas gracias, ¿no? Las personas que están conectados, aquí está Felipe, muchísimas gracias. Bueno, hay una No sé si hay cantidad alguna de pregunta gente. ahí que podamos responder. No, se quedaron muchas preguntas en el inicio de la conversación, pero pues yo no te quería como interrumpir. Entonces, bueno, ¿quieres mencionar algunas campañas para que la gente los identifique como los grupos, las organizaciones grandes de bienestaristas, que recuerdes, y sobre todo también como las campañas más grandes, así que realmente pues como bienestaristas? Bueno, PETA es una muy grande. PETA es una muy grande. Lo que pasa es que PETA quiere abarcar todo, incluso PETA es, como le dije antes, el animalismo, que es tan grande y tan vago que puede incluso
incluir posiciones contradictorias como bienestarismo y veganismo. Entonces, PETA un día te va a decir que te hagas vegano y PETA otro día te va a decir apoya esta campaña bienestarista o apoya esta campaña monotemática. Entonces, PETA es como quizás la grande. Otras bienestaristas bien grandes son Humane Society, eh, eh, bueno, Hay unas excepciones que no, siendo de pronto, no sé, monotemáticas, no son realmente, a ver, por ejemplo, hay una campaña en la que yo participé y participamos muchos, que la creó Oscar TV, un activista que aprecio mucho, español, y es el tema de los lácteos, ¿no? Como lácteos porque eso es explotación, habla de explotación. Entonces, para que la gente también sepa cómo diferenciar el tema de los lácteos y de los huevos. Entonces, en una campaña como esta específicamente, Vicente, ¿por qué analizas tú que no es una campaña bienestarista ni es monotemática? Cuando estamos como esa campaña que adelantó Skitar acerca de no consumir lácteos porque es explotación, tú incluiría huevos también. tendría que ver bien la campaña, pero lo que según, de acuerdo a lo que me dices, si usa los lácteos o los huevos como punto de partida, pero siempre la idea es llevarlo a la explotación en forma general y promover veganismo, claro, sería una forma inductiva de llegar al veganismo, partiendo de una forma de explotación animal en particular. Lo que sí, lo que me interesa es que, como sea que se haga, tiene que quedar claro desde bastante pronto que la idea es llegar a veganismo y que no estamos hablando de solamente la industria láctea. En todo caso, sería un caso bien particular si es que fuese una monotemática, que yo creo que no lo es, según lo que me Uh dices, -huh. porque, como dije antes, las campañas monotemáticas suelen apuntar a explotaciones en las que participan pocas personas y no hartas. Sería un ejemplo de lo contrario, pero si llega a veganismo y cuestiona la explotación en general, no la consideraría monotemática. Correcto. Bueno, aquí Anita Obies pregunta, ¿puede explicar brevemente las relaciones que no alcanzo a leer entre colonialismo, racismo, especismo? La relación Eh, entre colonialismo, racismo y especismo. bueno, creo que la relación es más clara en el caso entre especismo y racismo, que simplemente son formas distintas de un mismo problema de raíz, que es el hecho de la discriminación arbitraria, básicamente, que es la desigualdad de consideración de intereses, que es que básicamente eso, decir que ciertos individuos sus intereses merecen ser considerados según alguna característica irrelevante, en el caso del racismo, la raza o, no sé, etnia, y en el caso de los demás animales, la especie. En ambos casos es un criterio irrelevante para la no consideración de intereses. El caso del colonialismo yo diría que es distinto, porque el colonialismo no se trata solamente de una discriminación, sino que, bueno, hay una discriminación involucrada, pero el tema está en dominar. Pero ahí yo no sé mucho la verdad, sino que en dominar, digamos, un pueblo a otro, someterlo. Por supuesto que hay una discriminación involucrada, pero no diría que hay un rasgo característico tan evidente necesariamente siempre como lo es la raza o la especie en el caso del racismo y el especismo. Gracias. Bueno, Feli Aide, es que yo no alcanzo a leer bien porque tengo como bueno, algo que me interrumpe la parte de los textos. Pregunta que tiene una amiga que es vegana o dice ser vegana, ¿no? Y dice que no se puede resistir a la carne, que si eso puede suceder. O Ah, sea, tal vez o sea, quisiera ser vegana, pero pues perdón, perdón, que es vegana, pero igual se tienta con algo así. sí, aquí le Ah, responden y le dicen, claro que no, veganismo o es sea, de vivir sin explotar a los animales, sin usarlos, pues de a ver, ninguna manera. Tal vez yo pienso, Vicente, que esa persona ha escuchado hablar que el veganismo no es una dieta, sino es considerar a los animales que no están aquí pues para nuestro servicio, ¿no? Pero obviamente que si tú entiendes esto, pasas pues a modificar los hábitos que tú has tenido, que no es un sí. conjunto de hábitos, es al contrario, se llega pues a esto cuando tomas esta decisión de no usar a los animales de ninguna manera, ¿no?
A ver, pero si alguien se tienta, por ejemplo, si alguien le atrae el olor de un pedazo de carne, eh, aunque sepa que está mal y no lo va a consumir porque reconoce que está mal, en general, o sea, uno no tiene control sobre la impresión sobre la sensación que le da algo. Es una reacción simplemente sobre la que uno no tiene control. Lo que uno, con lo que uno sí tiene control es qué es lo que uno hace con eso. Entonces, si uno, a pesar de que pueda causarle cierta tentación el olor de un pedazo de carne, eh, mientras uno siga reconociendo que está mal y es inaceptable y no lo consuma, no veo problema. Ahora, personalmente, pero esto es algo personal, cuando uno deja, con el tiempo sobre todo, cuando uno deja de concebir a los demás animales como objetos y uno se hace vegano, eh, uno ya simplemente lo deja de ver como comida o hasta puede causarle cierta repulsión, pero eso ya es algo personal, estoy hablando desde una reacción No, y emocional. con el Si uno le tiempo, con sigue, el tiempo. pero, pero así todo, si uno lleva 50 años siendo vegano y le sigue causando cierta sensación, un olor, bueno, nada que hacer con eso, lo importante es lo que hacemos con aquello que tenemos control, que es, ok, me causa tentación, pero así todo renuncio a él porque reconozco que está mal, y esa es la parte importante, Sí, reconocer pues racionalmente. mira, te lo digo que con mi esposo, ¿sabes qué hago? Le he conseguido por fortuna, o sea, he aprendido a hacer cosas y además que esos productos, hay productos, ¿no? Que están hechos para personas que de pronto les cuesta hacer como esa transición, ya hablando de la cosa como práctica, ¿no? Tanto filosófica y no práctica del tema. ¿Mm? Hay productos que de pronto a uno con el tiempo ya le llegan como a ofender, como decir, bueno, carne con sabor a cerdo. Entonces, para mí en este momento es como si me dieran carne con sabor a perro, carne con sabor a gato, con el tiempo. Pero al principio fue como todo un descubrimiento. Entonces yo sí pienso que hay cosas con las que las personas se pueden ayudar y yo les sugiero a esas personas que vayan a perfiles, por ejemplo, en Instagram como Begin Español, que ayudan a transicionar muchísimo, no solamente la parte filosófica, sino también práctica del tema, la guía BEC, hay muchos perfiles donde realmente ayudan como a transicionar para quienes lo necesiten. Otras personas de Claro, pronto. claro, el cambio más importante es el de mentalidad, pero por supuesto que sobre todo al principio yo también estoy de acuerdo y es algo que me gusta mucho de Begin y páginas también como la guía BEC que se centran y siempre tienen un mensaje vegano claro, pero a la Correcto. vez sirven de apoyo. De hecho, el lema de Begin es como acercamos el veganismo. Entonces, me gusta mucho esa idea porque involucra tanto lo teórico, el principio vegano, como el aspecto práctico. Claro, y además que uno no se hace vegano porque a uno no le guste el sabor de los animales. O sea, cuando nos hicimos Claro. veganos al principio, bueno, yo era vegetariana en ese momento, era lacto-ovo vegetariana. No, Entonces, pues, o sea, comía como tres cosas. Y no era porque no me gustara el sabor que yo me hice vegana, no, el tema es que yo dije, yo no quiero hacer parte de esto, yo no quiero ser esa parte. es la Yo parte vi este importante. documental de Dominion y de Erlings y dije, no, 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 yo no sabía lo que significaban los huevos, Vicente, o sea, no tenía ni idea. Yo, mira, casi me muero cuando yo vi que molían a los pollitos macho al nacer, ¿no? Entonces yo dije, no, y resulta que hay forma de hacer huevos y saben igualito, quedan perfectos y hay de todo. O sea, esto es un Bueno, paraíso ahí, para eso. Y aprendí a ahí hacer cada uno guacamole sabrá qué con hacer. frijoles y todo. Entonces me di cuenta que realmente son como las especies lo que da el sabor. Porque si uno se va a comer un pedazo de Sí. carne cruda, pues eso está espantoso, hay que cocinarlo igual. Entonces, siempre les recalcamos Sí. mucho eso, que uno no se hace vegano porque es que no le gustó el sabor. Y hay forma de Claro, solucionarlo y averiguar. O sea, en internet está como que todo, ¿no? Y hay gente que claro, lo sigue. mismo, y recordemos que no tenemos que limitarnos solamente al aspecto alimenticio, sino que también vestimenta, uno va a encontrar alternativas y bueno, Todo. con los otros usos de animales, las alternativas siempre son Sí, eh, más típicas, ¿no? sí. Digamos. Hay Eh, perfiles como la pero si guía se quiere, BEC se y Begin puede. Español para las personas que dicen, hombre, realmente yo estoy de acuerdo y no quiero participar más de la explotación de los animales, no quiero ser parte de esto.
Entonces, hacer la tarea que hicimos todos los que nos hicimos veganos, que es empezar a averiguar en internet y seguir estos perfiles y seguir los perfiles de los activistas y preguntar por privado, que pues estamos aquí para responder esas inquietudes, acompañar, y de eso se trata, ¿no? Con mucho gusto. Bueno, querido, ya está la hora, llegó la hora de despedirse. Esto es una despedida a la colombiana. Llevo como media hora despidiéndome, no mentiras, como 10 minutos despidiéndome. Entonces, querido Vicente, despídete si quieres, pues como dar un último mensaje, bueno, como aclaratorio, que lo que yo le diría a las personas es que yo en ningún momento dudo de la buena fe, de la buena voluntad de las personas que están detrás de las campañas monotemáticas y bienestaristas, de los activistas, animalistas, las personas que los apoyan, que no son veganos. No dudo jamás de la buena voluntad de estas personas, pero en el camino se cometen pues errores en el Exacto. sentido de que no hay un cambio de mentalidad Sí, realmente en las personas, que se alegran al ver que se rescató una criatura, pero no son coherentes, no son coherentes porque están siendo partícipes de la explotación de los animales en todos los ámbitos, no solamente en el tema de la comida, sino en todo, en el maquillaje, en los productos que se compran para la casa y no tienen cuidado de mirar, bueno, lo que les cuesta, que son usados en los laboratorios. Bueno, muchísimas gracias y querido Vicente, entonces dejo que tú cierres este live. bueno, me sumo a lo que dice, o sea, este live se trató en gran parte de la crítica a las campañas monotemáticas y el bienestarismo, y me sumo a lo que dice de que no es que pensemos, en principio al menos, de que las personas hacen esto de mala fe. Yo asumo buena fe de ellos, que lo hacen con las mejores de las intenciones, y que no se vea como que las críticas se hacen con un sentido de menospreciar el trabajo que hacen, digamos, de menospreciar sus intenciones o algo por el estilo, sino que es una crítica legítima, porque la crítica se hace siempre, eh, estamos velando por los animales, y cualquier crítica que se haga no es por nuestros egos, y también será abierto a ser criticado, por supuesto. Porque aquí si realmente estamos activando por los animales, toda crítica debe ser bienvenida, porque mientras sea, digamos, mientras abogue por los demás animales. Si, por ejemplo, alguien tiene una forma de responder a las críticas que yo hice hoy día y son razonables digamos, en favor de los animales, bueno, será una crítica que se considerará. Entonces tenemos que, por favor, dejar bueno, la rivalidad va a existir en tanto que haya, en la medida que haya diferencias de opiniones, pero hay que ser abiertos a cambiar de opinión porque acá estamos velando por los demás animales. Sí, Y cualquier crítica debe apuntar a esa- sí, en esa dirección. así es. Mira, Y, aquí está un y como yo lo comentario veo, es de que la forma de llegar a Gabriel eso es promoviendo veganismo. Iga Brim. Bueno, no sé, estos nombres raros. Dice, rescatar es una virtud moral, está bien, pero eso no nos libra de nuestras obligaciones morales. Muy buen mensaje, Exactamente. muchas gracias por este comentario. Bueno, los invito a que dejen sus comentarios. Ya cuando quede grabado el live lo voy a subir y no alargo más para que entonces, bueno, la gente se anime a mirarlo. Vicente, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Mil y mil gracias y nos vemos en una próxima charla con Ana Bolena. Hasta luego Muchas y muchas gracias. gracias, Ana. Muchas gracias a todos los que participaron.